ya sentía que ya no tenía el conocimiento para ir al siguiente nivel. Y yo decía, bueno, lo que puedo cambiar es buscar un... Me salió Dani en Instagram y lo dudaba en un principio porque pues uno normalmente no es más de entrenar presencialmente. Entonces a lo mejor me hacía dudar, pero ya como que dije que, bueno, no pierdo nada con preguntarle cómo es y ver, y pruebo, no sé, 3 meses. Y dije, bueno, a lo mejor si me va bien, ese es lo que necesito para ir al siguiente nivel. Y así. Yo pensaba como la gran mayoría hemos visto, tipo, no sé, en TikTok, por decir, que te ponen un PDF que Sí. dice, haz esto, esto, esto y repítelo cada semana o varía 2, 3 ejercicios. Pero cuando vi que era una aplicación que te preguntan todos los días de cómo te sientes, de si le subimos, si le bajamos, si hay algún cambio de, no sé, hay un entrenamiento a una hora que después no puedes hacer el entrenamiento afuera o ese tipo de cosas, te ayuda bastante a, más que todo, como acoplarse, porque además de jugar yo también estudio, entonces me chocan las dos cosas, entonces a lo mejor, no sé, no puedo entrenar a las 3 de la tarde, sino a las 8 de la noche. Entonces, esas cosas también ayudan bastante. Ya avanzando un poquito al mes, mes y medio, ya empezaba a sentir que podía hacer 20, 30, 40 desmarques y aún así tenía energía para hacer otros 40 más, Todo que era al muy- principio era bastante. Y ya cuando empecé a tener más fuerza, no era tan innecesario tener que ir a desgastarme en jugadas. Si uno quiere llegar realmente a profesional, tiene que hacer lo necesario para hacerlo. Y si el paso es entrar al programa, es lo ideal al final. Hola, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Epifanio, delantero panameño, de los buenos, delantero goleador, es canterano del Levante y actualmente ahí de la primera división de Panamá. Y bueno, más que presentarte yo, cuéntanos un poquito quién eres, tus orígenes, dónde vives, qué equipo juegas, de qué juegas. Bueno, soy Gabriel Epifanio, soy delantero centro, soy de Panamá. Ahora juego en Plaza Amador, de acá de Primera División de Panamá. Y bueno, sí, fui canterano de Levante y ahora pues estoy en mi país un poco jugando aquí en Primera. Eh, Bueno, tenemos aquí un gran killer ahí entre nosotros en el programa, un delantero fuerte, que se adaptó al fútbol español y bueno, adaptándose también al fútbol de Panamá, más físico. Cuéntanos un poco tu situación previa a entrar en el programa. ¿Cuál era tu situación física a nivel de entrenamientos? ¿Entrenabas solo? ¿Dónde estabas? ¿Cuáles eran tus resultados? sí, a principio antes de empezar el programa, que fue como antes de septiembre de 2023, yo entrenaba solo y era un poquito más improvisar realmente, porque era más tipo tratar de meter un poco de pesas, viendo si podía evolucionar muscularmente, pero eso no iba tan reflejado a lo que es ser un futbolista como tal, porque ser un futbolista no es lo mismo lo que haga un fisioculturista que lo que haga un deportista de por lo menos fútbol o básquet o cualquier deporte que sea más de potencia, de agilidad, de ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor pecaba de pasarme de, no sé, hipertrofia o de ese tipo de cosas en plena temporada. Que cuando iba a entrenar ya estaba todo reventado, no sentía las piernas o ese tipo de cosas que al final no ayudaban en nada. Digamos que siempre has tenido esa predisposición al trabajo extra, ¿no? A entrenar más que tus compañeros, pero no veías los resultados, ¿no? Que, como comentas, que buscabas para la transferencia. Incluso un poco pecabas de sobreentrenamiento, ¿verdad? Sí, más que todo eso. Que sí, 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 siempre fui más de entrenar extra, pero a lo mejor no lo estaba haciendo adecuadamente, porque pecaba de, no sé, de hacer muchas más pesas en las piernas en media semana y ya cuando iba al entrenamiento no sentía las piernas. Y ese tipo de cosas no son muy buenas, sino que, no sé, hacerlo a principio de semana o ese tipo de cosas.
No, Tener no al tenía final ese conocimiento. tener la opinión externa, ¿no? De un profesional, ¿no? Que te dé la tranquilidad Ujú. cuando vas al gimnasio, tener, digamos, las pautas correctas y las cargas, ¿no? Adecuadas para llegar a los entrenamientos a tu mejor nivel, ¿no? ¿Verdad? Mm, exacto. ¿Y cuál era tu nivel futbolístico? ¿En qué momento de tu carrera estabas? ¿Dónde jugabas? ¿Cómo llevaste esa frustración, ¿no? De entrenar a tope y no ver los resultados que querías? Yo estaba en el Internacional del Levante Ujú. y empezaba mi primer año de amateur. Y empecé en el Ribarroja C, en un Ujú. principio, que es como segunda regional por ahí. Y empecé a entrenar y viendo que iba resultando, creo que llevaba 2 meses y me subieron al B y ya empecé a marcar más goles, más constante, más... Al final terminé con 20 goles y terminé jugando los 3 últimos partidos con el primer equipo. Y ya después de ahí pasé al Patacón a la siguiente temporada. Digamos Y que así fue. te querías Siento que sí me acercar al ayudó fútbol. bastante cambiar un poco la forma de entrenar. Digamos, tu meta era acercarte un poco más al fútbol profesional europeo, ¿no? En ese momento. Ese fue tu, digamos, el clic para buscar una ayuda extra, un programa de entrenamiento Ujú. online. ¿Cuál fue ese clic mental que tuviste para decir necesito ayuda extra y dónde encontraste el programa? Eh, el clic fue más que todo pensar de que ya no había algo que yo dijera, que quiero ir al siguiente nivel. O sea, no había, o sea, las cosas que yo podía hacer por mí solo, ya no había otra cosa que diría, yo sé cómo hacer esto para ir al siguiente. O puedo entrenar un poquito más, o puedo entrenar más, patear, o ese tipo de cosas. O sea, ya sentía que ya no tenía el conocimiento para ir al siguiente nivel. Y yo decía, bueno, lo que puedo cambiar es buscar un... Me salió Dani en Instagram. Y lo dudaba en un principio porque pues uno normalmente no es más de entrenar presencialmente. Entonces a lo mejor me hacía dudar, pero ya como que dije que, bueno, no pierdo nada con preguntarle cómo es y ver, y pruebo, no sé, 3 meses. Y dije, bueno, a lo mejor si me va bien, ese es lo que necesito para ir al siguiente nivel. Y así. Y ese miedo que teníamos todos, ¿no? Un poco al inicio, al entrenamiento online, ¿cómo lo has visto solventado con las diferentes aplicaciones, el soporte diario, las correcciones? ¿Cuál era tu opinión de un entrenamiento online y cómo lo has visto la diferencia una vez entrando al programa? Yo pensaba como la gran mayoría hemos visto, tipo, no sé, en TikTok, por decir, que te ponen un PDF que Sí. dice, haz esto, esto, esto y repítelo cada semana o varía 2, 3 ejercicios. Pero cuando vi que era una aplicación que te preguntan todos los días de cómo te sientes, de si le subimos, si le bajamos, si hay algún cambio de, no sé, hay un entrenamiento a una hora que después no puedes hacer el entrenamiento afuera o ese tipo de cosas, te ayuda bastante a, más que todo, como acoplarse, porque además de jugar yo también estudio, entonces me chocan las dos cosas, entonces a lo mejor, no sé, no puedo entrenar a las 3 de la tarde, sino a las 8 de la noche. Entonces, esas cosas también ayudan bastante a comparación de un entrenador presencial, que a veces es complicado por el horario. Digamos que eso sería el hándicap principal, ¿no? Del entrenamiento presencial, que tienes que coincidir, ¿no? En espacio y hora con el entrenador y el entrenamiento online tiene esa flexibilidad y aparte te permite también meter muchos más entrenamientos. Muy, muy interesante lo que comentas a nivel de estudios, ¿no? Porque
suele ser una problemática. Bueno, más que una problemática, nosotros nos gusta llamar una circunstancia del jugador, ¿no? Que mucho jugador tienes que estudiar también y es lo correcto, lo justo. Y nosotros siempre intentamos, ¿no? Implementar esa flexibilidad o adaptabilidad a la circunstancia del jugador. ¿Cómo sientes que tener la obligación, por decirlo de algún modo, de realizar estos entrenamientos extra junto con tu estudio, junto al entrenamiento con equipo? ¿Cómo ha afectado, digamos, a tu madurez o a tu nivel de organización para poder llevar todo hacia adelante? Realmente sí te cambia un poco porque al igual que estudiar, tienes obligaciones, o sea, por más de que digamos, por ejemplo, entrenar. Si estoy cansado un poco, a lo mejor no demasiado y a lo mejor no quiero entrenar, tengo que ir porque al final es lo que me va a hacer mejorar y además es lo adecuado, es lo que está programado. Si yo empiezo a cambiar o empiezo a hacer cosas que no me va a beneficiar en nada, entonces al final te hace más organizado, responsable Qué de bien. lo que ya te hace ser la escuela, el fútbol, todo eso. O sea, es una tercera parte que te hace todavía ser más organizado. La verdad que también para tu edad, un chico joven ha mostrado mucha madurez y mucha predisposición al trabajo y eso es a destacar, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con tu, digamos, predisposición, tu participación, porque al final nadie de nosotros ha ido a levantar una pesa por ti ni te ha empujado dentro del gimnasio. Siempre has puesto tú todo el esfuerzo y bueno, de ahí a que se vean los resultados. Hemos pasado momentos difíciles, como siempre, con lesiones y demás, que hay cosas que no se pueden evitar. Y bueno, ¿cómo has llevado tú también eso mentalmente? A ver, yo no soy normalmente no he sido un jugador que he tenido muchas lesiones. Hay veces Y es un poco complicado el parecen un parar poco lesiones traumáticas, en ¿no? seco. De huesos, ¿no? Que al final poco se pueden prevenir, ¿no? Exacto. En No tan- es como lo muscular, que es más por preparación, ¿Y cómo llevas que esa adaptabilidad del programa una vez ocurre una lesión del tipo? Nos centramos en otro tipo de entrenamientos para intentar no parar y mantener la forma. ¿Cómo lo llevas tú a nivel mental, digamos, estos parones que por desgracia ocurren, ¿no? En la carrera de un futbolístico? no, sí, en verdad, los parones, o sea, me da rabia en el sentido de, pues no puedo seguir entrenando a nivel futbolístico, o sea, de táctica y no sé qué, pero de cierta manera los entrenamientos así que me ponen, no sé, de brazo, de Pero parte sí. tren superior y esas cosas, siento que de cierta manera también, aparte de mejorar, te distrae, porque es como que no paras, de cierta manera igual. Se En adapta cambio, al normalmente programa, ¿no? A las cuando he pasado condiciones. otras lesiones, paro en seco y, y es más, todavía más, no sé si deprimente, sino más triste, como más decir, Sí, bueno, te costaría mucho, ¿no? Volver a encontrar tu forma, ¿no? Ahora tenemos este parón, ¿no? De esa roturita del hueso del pie y bueno, nos frena un poco de nuestros objetivos, pero bueno, las temporadas son largas, va a ser un parón del cual vamos a salir seguro más reforzados y bueno, cuéntanos un poco ahora que estás en el fútbol panameño, la diferencia con el fútbol español a nivel físico, cómo te has adaptado y cuáles son tus objetivos, ¿no? A nivel un poco de futbolístico, de selección y demás allí. a ver, la diferencia de fútbol y físicamente aquí es bastante. El fútbol español es mucho más rápido, mucho más táctico, Ujú. pero aquí pecan un poco de ir mucho más a correr, a pelotazo, a duelos físicos, más que de técnica. Porque como aquí no hay una educación tan futbolística como en España, no es igual. Entonces, A nivel físico son más fuertes, ¿no? Has tenido que dar un paso exacto. ahí. Físicamente son mucho más fuertes, mucho más rápidos a veces. Entonces,
técnicamente me he visto beneficiado por el hecho de haber jugado en un equipo español, pero físicamente, Has tenido que meter. si no es por los entrenamientos extra, lo más probable es que me tumbarían fácil, porque el hecho de que ellos tienen mucho más... No, no es ni siquiera preparación física, es como el hecho de que solo el juego de aquí es correr, Están más predispuestos también, ¿no? están más predispuestos a correr por el balón que sea. Entonces, que a lo mejor no es ni lo más inteligente, pero al final Otro tipo lo de... hacen más físicamente mejores, Te más has tenido resistentes, que más todo. adaptar y tus niveles de fuerza han mejorado un montón desde tus inicios en el programa. Los diferentes pesos que mueves, empezamos moviendo en squat 30, 40 kilos, en hip thrust, ahora prácticamente estamos en 80, 85 kilos. Es una progresión muy buena que habla mucho del todo el trabajo que has puesto, de todas las mejoras en la fuerza y un delantero como tú, sea en Panamá o sea en España, a día de hoy es difícil, ¿no? Ganarte duelos y chocar contra ti. Sí. Porque ¿cuáles eran digamos, tus objetivos físicos una vez entraste en el programa? ¿Cuál era lo que más querías centrarte en mejorar a nivel de velocidad, de fuerza, de duelos? ¿Cómo enfocabas, ¿no? tus objetivos antes y cómo los te has visto evolucionar una vez dentro del programa? Mis objetivos al principio era ser como físicamente más constante. Sentía que yo era, sí, un jugador fuerte y todo ya lo que quiere, pero sentía que sí, podía hacer 3 4 y ganarla, pero ya a la quinta ya me iba desgastando y a la sexta ya no era lo mismo, entonces no podía aguantar nunca 90 minutos bien. Aguantaba 70, ya sentía mucho. ¿Y cómo el O sea, a concepto nivel, a 100% 70 era mucho. Ya ahí desgastado sí podía aguantar los 90, pero no, no es lo mismo. O sea, no, no es lo ideal. Entonces, mi objetivo principal era eso, aguantar con la misma, a lo mejor no la misma potencia, pero no sé, 50 minutos a toda la potencia e irme desgastando ya a los 90. ¿Y Pero cómo has ya, visto tu evolución una vez dentro del programa? ya avanzando un poquito al mes, mes y medio, ya empezaba a sentir que voy a hacer 20 30 40 desmarques y aún así tenía energía para hacer otros 40 más. O sea, Eso que era al principio era bastante. Y ya cuando empecé a tener más fuerza, no era tan innecesario tener que ir a desgastarme en jugadas. O sea, qué bien, qué bueno. La verdad que el progreso que estás teniendo está siendo muy, muy positivo y no nos frenamos aquí, sino es una carrera a largo plazo, es un jugador joven, podemos aún tocar incluso la selección de Panamá, ¿no? ojalá, ojalá. Ya Eso, he hablado un poco, pero pues eso a veces también es suerte y oportunidad, ¿no? esos son un poco los objetivos, ¿no? Los sueños que tenemos y por eso trabajamos tanto, ¿no? Te voy a Sí. preguntar por las masterclass de la web. ¿Has podido tener la opción de ver las masterclass de psicología o nutrición, incluso de análisis táctico que estamos implementando en el programa? Sí, he visto un par, no he tenido la oportunidad de tener el tiempo de ver bastantes. Sé que hay muchas más de las que he podido ver, pero así me gustó mucho las, las de táctica. No sé cómo se llama el chico, el de la última, que vi esa y la de ofensiva que había hecho y me gustó mucho. O sea, vi que como que lo explicaba muy simple, que a veces usan palabras un poquito más sé que al final son más efectivas, más, pero a veces hay gente que no entiende, Sí, entonces es un un poquito poco más en la complicado. simplicidad está la clave, ¿no? En saber explicar las cosas claras. Bueno, yo te puedo avanzar que pronto va a llegar el análisis táctico de delantero, pero bueno, te invito a ver todas las posiciones porque al final es importante entender el juego, ¿no? Entender qué harían tus compañeros y también tus rivales. Y bueno, por otro lado, también te invito a ver las de nutrición.
para poder coger esos tips, ¿no? Prepartido, postpartido, de recuperación, también a nivel de hidratación. Tuvimos una charla muy buena y bueno, todas las charlas siempre quedan grabadas en la web para cuando uno está más libre, verlas, implementar todo ese tipo de ayudas que siempre nos dan un plus extra, ¿no? Como también son las clases de psicología, importante a nivel mental, ¿no? Tener también esa estabilidad, esa fuerza mental que en los momentos poco más jodidos, también hablamos de lesiones como te ha sucedido a ti, por desgracia, y bueno, son ayudas que siempre en el programa intentamos ayudar, digamos, de todas las formas, ¿no? Ser lo más completos posible y te invito a verlas porque verás que te ayudan mucho, son profesionales muy preparados y siempre las dejamos ahí en la web. Vale. Poco para finalizar, ¿cómo valoras tú el programa, ¿no? Tú que ya llevas un tiempo con nosotros, has visto toda la evolución que llevas, ¿cómo valoras el programa en sí, las diferentes aplicaciones, el soporte diario, las correcciones? ¿Cómo valoras en general el programa? O sea, es complicado. El programa realmente es muy top. O sea, lo que no sé es qué palabra utilizar como tal, porque no es solo decirte como que entrenar por entrenar, porque y uno dice que no, que pues entrenas un poco una semana, otro poco, no es lo mismo, porque al final, por No, ejemplo, yo que entrenaba antes solo, no era lo mismo, porque sí, podía yo entrenar más, pero más no es mejor. muy bien dicho. Entonces, siento que la facilidad que tiene de ser online, de que te pregunten cómo te sientes, si hay algún cambio, si te facilita mucho más tener una forma de realmente progresar en el fútbol de manera efectiva. Y siento que eso es como lo que lo diferencia de otros programas Qué bueno. presenciales, hasta online, que no sé, que no puedan tener cambios. O Al final sea, tenemos esa comunicación diaria, ¿no? Ese soporte, esa corrección de ejercicios, ¿no? Que intenta, digamos, limitar esa distancia física, ¿no? Que tenemos, pero al final el contacto siempre es estrecho, ¿no? Y nos gusta saber cómo estás, cómo te levantas, porque tenemos esa adaptabilidad, ¿no? A lo que te pueda suceder durante una semana y poder cambiar lo que haga falta, y al igual que las correcciones, ¿no? De los diferentes ejercicios para mantener siempre una buena técnica y una buena progresión. ujú. Entonces, ¿tú qué le dirías a un chico de tu edad, ¿no? Que quiere dar el último paso, ¿no? Hacia el fútbol profesional y está dudando digamos, está dudando de dar el paso extra, de meterse en un programa de entrenamiento online como el nuestro? ¿Qué le dirías a ese chico que está dudando y quiere dar un paso hacia el fútbol profesional? que, que pruebe que no pierde nada. Al final, si uno quiere llegar realmente a profesional, tiene que hacer lo necesario para hacerlo. Y si el paso es entrar al programa, es lo ideal al final. Al final Que- te da ese último empujón, ¿no? A nivel físico, mental y de habilidades, ¿no? Como ha sido tu caso, ¿no? Para estar allí en la primera división panameña y conseguir tus objetivos, ¿no? Sí, Te mandamos un fuerte abrazo, te damos las gracias por tu testimonio. La verdad que eres todo un ejemplo de trabajo y de profesionalidad, esa adaptación tanto al fútbol español como ahora al panameño. Estamos viendo muy buenos resultados en este primer año aquí y bueno, esto es solo el inicio de un gran camino juntos. Estamos encantados de tu progresión. Un toro panameño ahí en la delantera y seguro que vas a meter muchos más goles este año. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. gracias. Chao. Si tú quieres conseguir unos resultados como estos y ser más fuerte, rápido y potente dentro del campo, ponte en contacto conmigo y con mi equipo y estudiaremos tu caso para ver si podemos ayudarte.